Poderoso es el Señor en este día. Gloria, honra al que vive por los siglos de los siglos. Santo es el Señor. Bien, tenemos una palabra en esta mañana. Saludos cordiales a todos los ministros, pastores, líderes, diáconos, evangelistas. Saludos a la luz de las naciones. Bendecido por siempre y para siempre sea la gloria de nuestro Dios. Alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bien, Éxodo 16. Vamos a estudiar un mensaje. El mensaje de hoy titula Dios da el maná. La palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y la comunión de vuestro Santo Espíritu. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Bendecido y por siempre sea nuestro Dios en este día maravilloso. Santo, poderoso es el Señor. Aleluya. Siempre Dios tiene que probar nuestro corazón. Dios tiene que probar nuestra actitud. Dios tiene que probar nuestros pensamientos, nuestras cualidades, nuestras ideas, nuestras emociones, para saber cómo andar delante de Dios. Y siempre dependizar de Dios, no dependizar de las circunstancias, no dependizar del dinero, no dependizar del amigo. Iglesia del Señor, tú que me escuchas, sino que debemos de depender de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. El pueblo de Israel había visto cuántos milagros había suscitado cuando lo sacó de Egipto. Abrieron el Mar Rojo. Ese era un milagro extraordinario, Iglesia del Señor. Y muchos milagros así Dios hace en nuestras vidas. Muchas veces nosotros ignoramos los milagros, muchas veces no creemos a los milagros, y Dios tiene que tratar con cada uno de ellos para poder enderezar nuestras vidas, para poder encaminarnos hacia la meta, hacia lo que Dios tiene para cada uno de vosotros, porque la palabra de Dios nos habla y nos enseña que nosotros somos barro adelante de Dios, y Dios es el alfarero, y Dios tiene que moldearnos de alguna otra manera, tiene que enseñarnos, tiene que ir capacitándonos para poder nosotros enderezar nuestras vidas. Siempre existen las murmuraciones en todas partes, ya en el trabajo, ya en una iglesia, en los hogares, entre la familia. Muchas veces no hay nada que el ser humano haga bien, sino que siempre tiene que ser murmurado por el amigo, por el vecino, por el familiar. Iglesia del Señor. Y aquí viene la respuesta: murmuró contra Moisés. Aquí viene: los israelitas se quejaron contra Moisés y contra Dios por tercera vez. A pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, perdían fácilmente la fe en su bondad, sabiduría y voluntad para la vida de ellos. Iglesia del Señor. En el capítulo 17:3 leemos así la palabra de nuestro Dios. De Éxodo 17:3 dice así: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué
nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, nuestro ganado. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Así es, iglesia del Señor. Siempre en nuestras mentes queremos nosotros volver atrás, volver a Egipto, volver al pasado, y eso no le agrada a Dios. Tenemos que siempre en nuestras mentes, en nuestro corazón, caminar hacia adelante, hacia la meta encomendada, hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Debemos de dejar a un lado las murmuraciones, debemos de dejar a un lado la crítica, iglesia del Señor, porque eso a Dios no le agrada. Eso es un pecado para la presencia de nuestro Dios. Y eso es lo que nos habla aquí en Éxodo 16, 4 y 5, mis santos hermanos. Y dice la palabra de nuestro Señor: a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, perdía fácilmente la fe en su bondad, sabiduría y voluntad para la vida de ellos, iglesia del Señor. Pablo les advierte a los creyentes neotestamentarios que no sigan el ejemplo de Israel. Cuando surgen graves problemas, en lugar de acusar a Dios de abandono, de infidelidad, los creyentes deben entregarle a Él su camino y pedir humildemente su ayuda, dirección para resolver el problema, confiando en que Él actúa a favor de ellos, iglesia del Señor. Y eso lo vemos en 1 Corintios 10:10. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios 10:10. A ver qué nos habla ahí la palabra de nuestro Dios. Tenemos ejemplo, iglesia del Señor. Dice así la palabra de nuestro Señor: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han de alcanzar los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así es, iglesia del Señor. Así es, hermano, tú que me escuchas en esta mañana. Debemos de no murmurar. Debemos de andar con inteligencia, con capacidad, porque cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Debemos de ser conformistas con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha otorgado. Debemos de ser pasibles, debemos de tener esa emoción, esa voluntad, debemos de tener esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Y eso nos habla y nos dice la palabra de nuestro Dios ahí. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover el pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. El pan del cielo se le llama maná, era un alimento especial milagrosamente enviado por Dios para alimentar al pueblo de Israel después del éxodo de Egipto. Era una sustancia blanca que se parecía a la escarcha, tenía la forma de fina hojuela y sabía a miel. El suministro del maná cesó cuando Israel entró en la tierra prometida y se pudo conseguir otro alimento. Fue un tipo o prefiguración de Jesucristo, quien como el verdadero pan del cielo, iglesia del Señor. Pero ellos no habían obedecido a Dios. Dios le dice claramente, le dice, diariamente escojan la porción de lo que se va a comer. Y el sexto día, iglesia del Señor, deberían de coger el doble para guardar, para poder santificar el sexto día, que era un día de agradecimiento hacia nuestro Dios. Pero vemos que los corazones de cada uno de ellos estaban llenos de avaricia, llenos de lujuria, llenos de querían comer, querían saciarse, querían llenarse. Y eso es lo que acontece hoy en día. Muchas veces no somos agradecidos, muchas veces no somos contentos con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos mantiene a diario, iglesia del Señor. Porque Dios nos sustenta a través de la palabra, Dios nos sustenta del maná espiritual que es la palabra de Dios, mis santos hermanos. Y debemos de ser conformistas con lo que tenemos, debemos de aceptar lo que tenemos hoy en día. No nos
no nos podemos llenar de avaricia y ser como el pueblo de Israel, porque podemos en un momento dado, podemos perecer, iglesia del Señor. ¿Y qué más nos habla la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Nos dice ahí, iglesia del Señor, en San Juan 6:33, vamos a ver San Juan 6:33, y dice así, gloria a Dios. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta es una metáfora, iglesia del Señor, que Cristo era el pan verdadero. Cristo era ese pan que nosotros deberíamos saborear a través de la palabra de nuestro Dios. Cristo es ese pan que se ofreció en la cruz para darnos vida y vida en abundancia, iglesia del Señor. Y eso es lo que nos habla la palabra de nuestro Señor. La palabra de nuestro Señor nos habla y nos enseña que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que tener el conocimiento de Dios, tenemos que tener esa palabra de Dios en nuestras vidas, ser lleno del Espíritu Santo de Dios, para poder estar, iglesia del Señor, en esta tierra y recibir las bendiciones espirituales que Dios tiene para cada uno con nosotros, porque en un día menos dado vamos a estar en la presencia de nuestro Dios, y no debemos de ser avaros, sino que debemos de ser contentos con lo que tenemos a día. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel murmuraba de todo, mis santos hermanos. El pueblo de Israel murmuraba, mis santos hermanos, quería seguir siendo esclavo del pecado, quería seguir siendo maltratado, iglesia del Señor, de la sociedad, de la vida, de las circunstancias, de las enfermedades, de todo eso. Y eso es lo que acontece hoy en día, mis santos hermanos. Muchas veces el ser humano está bien andando, caminando con la gracia y la misericordia de Dios, pero él quiere volver atrás. Él quiere irse a Egipto, mis santos hermanos. Quiere recibir los azotes de la vida, iglesia del Señor. Pero en esta mañana yo te ruego, yo te imploro que debemos de buscar, debemos de acercarnos hacia Dios, para que Dios tenga misericordia sobre misericordia y nos ayude y nos guarde y nos bendice, mis santos hermanos. ¿Y qué más nos habla la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Nos dice, entonces dijeron a Moisés y a Aarón, todos los hijos de Israel, en la tarde sabré que Jehová ha sacado de la tierra de Egipto, y por la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra Dios? La murmuración es un pecado delante de Dios, iglesia del Señor, y eso debemos de evitar. No murmurar contra el hermano, no murmurar contra el pastor, no murmurar contra el amigo, contra el vecino, iglesia del Señor, porque Dios es el que va a hacer justicia con cada uno de vosotros. Debemos de cuidarnos, debemos de andar, debemos de caminar bonito, mis santos hermanos, y no hacer murmuraciones ni del uno ni del otro, porque Dios a todos nos ha capacitado, Dios nos ha dado inteligencia para poder llevar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así es, iglesia del Señor, una reflexión, espero que sea de tu agrado, que Dios te guarde, que Dios te bendiga siempre. Adelante con el Cristo de la gloria.